En esta parte 190 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a tratar de la última encíclica del Papa, Laudate Deum, una encíclica que no puede dejarnos indiferentes, porque es la que va a marcar la pauta sobre estos tiempos finales. Lo que el mundo va a seguir como una agenda, por fuerza, la va a tener que seguir. Pero estad atentos porque hay unas declaraciones al final de esta conferencia, de la cual vamos a leer toda la encíclica y analizaremos los puntos más destacados. Vaya que sí, mostraremos esos puntos. Estad atentos porque hay unas declaraciones de algunos científicos y demás que no pueden dejarnos indiferentes, que no tienen desperdicio, porque hablan incluso en unos términos que el Papa mismo llega a utilizar en esa encíclica. Esto va de anticristo. Vamos a empezar. Sí, se os va a hacer un poco larga la conferencia de hoy, porque vamos a leer la encíclica Laudato Deum entera. Sonará así a extenso, pero vale la pena que conozcamos bien qué llega a decir esta encíclica. Algunos intentarán quizás pensar, uy, aquí seguro que habla de algo que tendrá que ver con una ley dominical. Bueno, vamos a ver qué dice realmente esta encíclica. Ya analizamos la de Laudato Si, o sea, la primera parte, de hecho, de esta encíclica. Y en esta segunda nos vamos a llevar alguna sorpresa. Porque, sí, mirad dónde está enmarcada esta conferencia. Preparando el Gobierno Mundial. Y empezamos por esto directamente. Un vídeo donde ya se anunciaba esto. Ya está disponible la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco. Atentos. Desde luego era un vídeo que ya marcaba pautas claramente por dónde iba esta encíclica. Preparaba el terreno. Primero, ¿cómo está el mundo? A partir de entonces, una solución. Laudate Deum. Mirad, aquí la tenéis, la exhortación apostólica Laudate Deum del Santo Padre Francisco a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática. Por tanto, a los de mala voluntad no hace falta que se lo dirija. Pero esto quiere decir que las personas de buena voluntad deberán hacer caso a esta encíclica sobre la crisis climática. ¿Os dais cuenta? Bien, pues vamos a ver los distintos apartados que contiene paso a paso. 1. Alaben a Dios por todas sus criaturas. Esta era la invitación que hacía San Francisco de Asís con su vida, con sus cánticos, con sus gestos. Así recogía la propuesta de los salmos de la Biblia y reproducía la sensibilidad de Jesús ante las criaturas de su Padre. Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Es el texto de Mateo 6, 28 y 29. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Es el texto de Lucas 12, 6. ¿Cómo no admirar esta ternura de Jesús ante todos los seres que nos acompañan en el camino? 2. Han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Más allá de esta posibilidad, es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente las vidas y las familias de muchas personas. Sentiremos sus efectos en los ámbitos de la salud, las fuentes de trabajo, el acceso a los recursos, la vivienda, las migraciones forzadas, etc. 3. Es un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Los obispos de Estados Unidos manifestaron muy bien el sentido social de nuestra preocupación por el cambio climático, que va más allá de un planteo meramente ecológico.
porque nuestro cuidado mutuo y nuestro cuidado de la tierra están íntimamente unidos. El cambio climático es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan la sociedad y la comunidad mundial. Los efectos del cambio climático son soportados por las personas más vulnerables, ya sea en casa o en todo el mundo. En pocas palabras, lo dijeron también los obispos en el Sínodo para la Amazonia. Los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos. Y para expresar de modo contundente que ya no se trata de una cuestión secundaria o ideológica, sino de un drama que nos daña a todos, los obispos africanos afirmaron que el cambio climático pone de manifiesto un impactante ejemplo de pecado estructural. 4. La reflexión y la información que podemos recoger de estos últimos 8 años nos permite precisar y completar lo que podíamos afirmar tiempo atrás. Por esta razón, y porque la situación se vuelve más imperiosa todavía, he querido compartir con ustedes estas páginas. Ya habéis visto que hasta aquí nos muestra la parte catastrófica. 8 años transcurridos desde Laudato Si. Pues después de ver la parte catastrófica, aún veremos más cosas. 1. La crisis climática global. En el punto número 5 dice: por más que se pretendan negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra, que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. Es verdad que no cabe atribuir de modo habitual cada catástrofe concreta al cambio climático global. Sin embargo, sí es verificable que determinados cambios en el clima provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Por eso sabemos que cada vez que aumente la temperatura global en 0,5 grados centígrados, aumentarán también la intensidad y la frecuencia de grandes lluvias y aluviones en algunas zonas, sequías severas en otras, calores extremos en ciertas regiones y grandes nevadas en otras. Si hasta ahora podíamos tener olas de calor algunas veces al año, ¿qué pasaría con un aumento de la temperatura global del 1,5 grados centígrados, del cual estamos cerca? Esas olas de calor serán mucho más frecuentes y con mayor intensidad. Si llega a superar los 2 grados, se derretirían totalmente las capas de hielo de Groenlandia y de buena parte de la Antártida, con enormes y gravísimas consecuencias para todos. Resistencias y confusiones. 6. En los últimos años no han faltado personas que pretendieron burlarse de esta constatación. Mencionan supuestos datos científicamente sólidos, como el hecho de que el planeta siempre tuvo y tendrá periodos de enfriamiento y de calentamiento. Olvidan mencionar otro dato relevante, que lo que estamos verificando ahora es una inusual aceleración del calentamiento, con una velocidad tal que basta una sola generación, no siglos ni milenios, para constatarlo. El aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares pueden ser fácilmente percibidos por una persona a lo largo de su vida, y probablemente en pocos años muchas poblaciones deberán trasladar sus hogares a causa de estos hechos. Fijaos que aquí ya remete directamente contra grupos de científicos que están diciendo: no, el cambio climático no es la causa por la que nos están refiriendo otros. El cambio climático tiene que ver con oscilaciones en el tiempo que hacen que haya temperaturas que cambian, que fluctúan a través de la historia. Esto el Papa ya dice categóricamente: no, no es así. Y veremos más cosas aún. 7. Para ridiculizar a quienes hablan del calentamiento global, se acude al hecho de que suelen verificarse fríos también extremos. Se olvida que este y otros síntomas extraordinarios no son más que diversas expresiones alternativas de la misma causa: el desajuste global que provoca el calentamiento del planeta. Tanto las sequías como las inundaciones, tanto los lagos que se secan como las poblaciones arrasadas por maremotos o desbordes, tienen en definitiva el mismo origen. Por otra parte, si hablamos de un fenómeno global, no podemos confundirlo con eventos transitorios y cambiantes que se explican en buena parte por factores locales.
Una vez más, ya veis cómo va arremetiendo. 8. La falta de información lleva a confundir las grandes proyecciones climáticas que suponen periodos largos, hablamos al menos de décadas, con las previsiones meteorológicas que a lo sumo pueden abarcar algunas semanas. Cuando hablamos del cambio climático nos referimos a una realidad global, con constantes variaciones locales que persiste durante varias décadas. 9. Con la pretensión de simplificar la realidad, no faltan quienes responsabilizan a los pobres porque tienen muchos hijos y hasta pretenden resolverlo mutilando a las mujeres de países menos desarrollados. Como siempre, pareciera que la culpa es de los pobres, pero la realidad es que un bajo porcentaje más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre de toda la población mundial y que la emisión per cápita de los países más ricos es muchas veces mayor que la de los más pobres. ¿Cómo olvidar que África, que alberga más de la mitad de los más pobres del planeta, es responsable de una mínima parte de las emisiones históricas? Ya veis cómo está planteando las cosas, 10. También suele decirse que los esfuerzos por mitigar el cambio climático, reduciendo el uso de combustibles fósiles y desarrollando formas de energía más limpias, provocará una reducción de los puestos de trabajo. Lo que ocurre es que millones de personas pierden su empleo debido a las diversas consecuencias del cambio climático. Tanto el aumento del nivel del mar como las sequías y muchos otros fenómenos que afectan al planeta han dejado a mucha gente a la deriva. Por otra parte, la transición hacia formas renovables de energía, bien gestionada, así como todos los esfuerzos de adaptación a los daños del cambio climático, son capaces de generar innumerables puestos de trabajo en diferentes sectores. Esto requiere que los políticos y empresarios estén ahora mismo ocupándose de ello. Otro punto a tener en cuenta, ya veis. ¿Trabajo perdido por cambiar los combustibles? Pues no. Es más generación de empleo. Por tanto, más riqueza, más negocio. Pues sigamos. Las causas humanas, 11. Ya no se puede dudar del origen humano antrópico del cambio climático. Veamos por qué. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que por ese efecto provocan el calentamiento de la Tierra, se mantuvo estable hasta el siglo XIX, por debajo de las 300 partes por millón en volumen. Pero a mediados de ese siglo, en coincidencia con el desarrollo industrial, comenzaron a crecer las emisiones. En los últimos 50 años el aumento se aceleró notablemente, como lo ha certificado el Observatorio de Mauna Loa, que toma medidas diarias de dióxido de carbono desde el año 1958. Mientras escribía la Laudato Si, se alcanzó el máximo de la historia, 400 partes por millón, hasta llegar en junio de 2023 a las 423 partes por millón. Más del 42% del total de las emisiones netas a partir del año 1850 se produjeron después de 1990. 12. Al mismo tiempo verificamos que en los últimos 50 años la temperatura aumentó con una velocidad inédita, sin precedentes en los últimos 2000 años. En este periodo, la tendencia fue de un calentamiento de 0,15 grados centígrados por década, el doble de lo ocurrido en los últimos 150 años. Desde 1850 hasta hoy, la temperatura global aumentó 1,1 grados centígrados, fenómeno que se amplifica en las áreas polares. A este ritmo, es posible que en 10 años alcancemos el límite máximo global deseable de 1,5 grados centígrados. El aumento no se dio solo en la superficie terrestre, sino también en varios kilómetros hacia arriba en la atmósfera, en la superficie de los océanos y aún en profundidades por cientos de metros. Así se incrementó además la acidificación de los mares y se redujeron sus niveles de oxígeno. Los glaciares se retraen, disminuye la cobertura nevosa y sube constantemente el nivel del mar. 13. No es posible ocultar la coincidencia de estos fenómenos climáticos globales con el crecimiento acelerado de la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo desde mediados del siglo XX. Una abrumadora mayoría de científicos especializados en clima sostienen esta correlación y solo un ínfimo porcentaje de ellos intenta negar esta evidencia.
Lamentablemente, la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a los grandes poderes económicos, preocupados por el mayor rédito posible con el menor costo y en el tiempo más corto que se pueda. Por tanto, está diciendo que hay una gran mayoría de científicos que dicen lo que él está exponiendo y luego hay una minoría que, tal como lo plantea, es porque sirven a intereses de poderes económicos muy potentes. O sea, los que dicen la parte contraria a lo que él plantea, ya veis cómo quedan calificados. 14. Me veo obligado a hacer estas precisiones que pueden parecer obvias debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Pero ya no podemos dudar de que la razón de la inusual velocidad de estos peligrosos cambios es un hecho inocultable. Las enormes novedades que tienen que ver con la desbocada intervención humana sobre la naturaleza en los 2 últimos siglos, los elementos de origen natural que suelen provocar calentamiento, como las erupciones volcánicas y otros, son insuficientes para explicar la proporción y la velocidad de los cambios de las últimas décadas. La evolución de las temperaturas medias superficiales no se sostiene sin el efecto del aumento de los gases de efecto invernadero. Fijaos que aquí arremete también contra sectores de la Iglesia Católica que niegan lo que él está diciendo y apoyan lo que dice esa minoría de científicos. Pues contra estos también arremete. Daños y riesgos. 15. Algunas manifestaciones de esta crisis climática ya son irreversibles, al menos por cientos de años, como el aumento de la temperatura global de los océanos, su acidificación y disminución de oxígeno. Las aguas oceánicas tienen una inercia térmica y se requieren siglos para normalizar la temperatura y la salinidad, lo cual afecta a la supervivencia de muchas especies. Este es un signo entre tantos otros de que las demás criaturas de este mundo han dejado de ser compañeros de camino para convertirse en nuestras víctimas. 16. Lo mismo hay que decir del proceso que lleva a la disminución del hielo continental. El derretimiento de los polos no podrá revertirse por cientos de años. En lo que respecta al clima, hay factores que siguen adelante durante mucho tiempo, independientemente de los hechos que los hayan desencadenado. Por esta razón, ya no podemos detener el enorme daño que hemos causado. Solo estamos a tiempo para evitar daños todavía más dramáticos. Mirad su planteamiento, habla de cientos de años. Interesante, ¿eh? Porque con la segunda venida de Jesús todo debe terminar. Pues no, aquí habla de no podrá revertirse por cientos de años. Interesante, una patada a la segunda venida de Jesús es esto y a la profecía bíblica que dice que Jesús regresa en 2031 a los 6.000 años desde la entrada del pecado. Por tanto, quiere decir que cuando venga el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, hará incidencia en algo, pero no lo va a poder solucionar, porque viene el fin. Vendrán las plagas con todo lo que conllevan. Y antes, todo esto habrá ido a peor por las preplagas. En fin, una vez más nos damos cuenta cómo la palabra de Dios está siendo desechada por ellos. La profecía bíblica a la basura. 17. Ciertos diagnósticos apocalípticos suelen parecer poco racionales o insuficientemente fundados. Esto no debería llevarnos a ignorar que la posibilidad de llegar a un punto crítico es real. Pequeños cambios pueden provocar cambios mayores, imprevistos y quizás ya irreversibles, debido a los factores de inercia. Así se terminaría desencadenando una cascada de acontecimientos que se precipiten como una bola de nieve. En un caso así siempre se llegará tarde, porque ninguna intervención podrá detener el proceso ya iniciado. De allí no se regresa. No podemos afirmar con certeza que en las condiciones actuales esto vaya a suceder. Sí es seguro que no deja de ser una posibilidad si tenemos en cuenta fenómenos ya en curso que sensibilizan al clima, como la disminución de los hielos, las modificaciones de flujos oceánicos, la deforestación en las selvas tropicales, el derretimiento del permafrost en Rusia, etc. Bien, mirad también qué interesante, porque aún llega a decir que hay cosas que veremos si terminan siendo así o no. Sigamos. 18.
Por consiguiente, urge una mirada más amplia que nos permita no solo admirarnos por las maravillas del progreso, sino también es apremiante prestar atención a otros efectos que probablemente ni siquiera podían imaginarse un siglo atrás. Se nos pide nada más que algo de responsabilidad ante la herencia que dejaremos tras nuestro paso por este mundo. Una vez más, como si no estuviésemos en la última generación. 19. Finalmente, podemos agregar que la pandemia del COVID-19 ha constatado la estrecha relación de la vida humana con la de otros seres vivientes y con el medio ambiente. Pero en especial ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta. O sea, vendría a ser el efecto mariposa. Esto me permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio. Todo está conectado y nadie se salva solo. Con lo cual quiere decir que todos juntos y unidos con el mismo objetivo. De lo contrario, dejarás de estar conectado y no te podrás salvar. Y ya se encargarán de que eso sea así. Esta es la conclusión, sin lugar a dudas. 2. Más paradigma tecnocrático. 20. En Laudato Si ofrecí un breve desarrollo acerca del paradigma tecnocrático que está detrás del proceso actual de degradación del ambiente. Es un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. En el fondo consiste en pensar como si la realidad, el bien y la verdad brotaran espontáneamente del mismo poder tecnológico y económico. Como lógica consecuencia, de aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y tecnólogos. 21. Durante los últimos años hemos podido confirmar este diagnóstico al mismo tiempo que hemos asistido a un nuevo avance de dicho paradigma. La inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas parten de la idea de un ser humano sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Así, el paradigma tecnocrático se retroalimenta monstruosamente. 22. Sin duda no son limitados los recursos naturales que requiere la tecnología, como el litio, el silicio y tantos otros. Pero el mayor problema es la ideología que subyace a una obsesión: acrecentar el poder humano más allá de lo imaginable, frente al cual la realidad no humana es un mero recurso a su servicio. Todo lo que existe deja de ser un don que se agradece, se valora y se cuida, y se convierte en un esclavo, en víctima de cualquier capricho de la mente humana y sus capacidades. 23. Provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo. En manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder, es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. Bien, aquí él no da datos de quiénes son estos pequeños grupos o esta pequeña parte de la humanidad que tiene este poder tan tremendo. Debería posicionarse en la number one, pero no lo va a decir, no se va a incluir allí. Hará referencia a grandes potencias de países militarmente. El Vaticano no tiene nada militarmente, ¿no? Pero es capaz de mover a otros gobiernos y de qué modo. Bien, sigamos, aún hay más. Repensar nuestro uso del poder. 24. No todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones, lanzar bombas atómicas, aniquilar etnias. Fueron momentos históricos donde la admiración ante el progreso no dejaba ver lo horroroso de sus efectos. Pero este riesgo está siempre presente, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Está desnudo y expuesto frente a su propio poder, que sigue creciendo sin tener los elementos para controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales,
pero podemos sostener que le falta una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una lúcida abnegación. No es extraño que un poder tan grande en semejantes manos sea capaz de arrasar con la vida, mientras la matriz de pensamiento propia del paradigma tecnocrático nos enceguece y no nos permite advertir este gravísimo problema de la humanidad actual. Por tanto, ya vemos, hay toda esta capacidad para hacer estas cosas, pero falta algo: ética sólida, cultura, espiritualidad. Alguien deberá poner esto sobre el tapete. Ya os imagináis quién, ¿no? 25. En contra de este paradigma tecnocrático, decimos que el mundo que nos rodea no es un objeto de aprovechamiento, de uso desenfrenado, de ambición ilimitada. Ni siquiera podemos decir que la naturaleza es un mero marco donde desarrollamos nuestra vida y nuestros proyectos, porque estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados, de manera que el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro. 26. Esto mismo excluye la idea de que el ser humano sea un extraño, un factor externo solo capaz de dañar el ambiente. Debe ser considerado como parte de la naturaleza. La vida humana, la inteligencia y la libertad integran la naturaleza que enriquece a nuestro planeta y son parte de sus fuerzas internas y de su equilibrio. Interesante, ¿eh? La vida humana, la inteligencia y la libertad. Curiosamente, contra lo que el papado ha ido durante tantísimos años, si no iban en conformidad a lo que ellos decían. ¿Y qué creéis que va a pasar a los que no son de buena voluntad según ellos? 27. Por eso un ambiente sano también es producto de la interacción del ser humano con el ambiente, como ocurre en las culturas indígenas y como ha ocurrido durante siglos en distintas regiones de la Tierra. Los grupos humanos muchas veces han creado ambiente, lo han remodelado de alguna manera sin destruirlo ni ponerlo en peligro. El gran problema actual es que el paradigma tecnocrático ha destrozado esta sana y armónica relación. De todos modos, la indispensable superación de ese paradigma tan dañino y destructivo no se encontrará en una negación del ser humano, sino que incluye la interacción de los sistemas naturales con los sistemas sociales. Una vez más, recordad, dijimos que después de lo que tenía que ver con la Amazonía, iba a dar resultados, iba a haber un cambio en el mundo. Y una vez más lo está utilizando y lo seguirá utilizando hasta el momento oportuno para dar el golpe acertado. 28. Necesitamos repensar entre todos la cuestión del poder humano. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuáles son sus límites? Porque nuestro poder ha aumentado frenéticamente en pocas décadas. Hemos hecho impresionantes y asombrosos progresos tecnológicos y no advertimos que al mismo tiempo nos convertimos en seres altamente peligrosos, capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres y nuestra propia supervivencia. Cabe repetir hoy la ironía de Soloviev, un siglo tan avanzado que era también el último. Hace falta lucidez y honestidad para reconocer a tiempo que nuestro poder y el progreso que generamos se vuelven contra nosotros mismos. Esto es interesante porque dice, cabe repetir hoy la ironía de Soloviev, un siglo tan avanzado que era también el último. Y esto es lo que va a pasar. Este es el último siglo. Pero es más, hemos entrado ya en la última década, pero no ya en 10 años, porque ya faltan menos para que sea el último. Y aún hay gente que esto no lo sabe. Bien, es interesante que por un lado él está diciendo esto y por el otro habla después de cientos de años después y lo que puede pasar y qué mundo dejaremos. El aguijón ético, 29. La decadencia ética del poder real se disfraza gracias al marketing y a la información falsa, mecanismos útiles en manos de quienes tienen mayores recursos para incidir en la opinión pública a través de ellos. Con la ayuda de estos mecanismos, cuando se piensa iniciar un emprendimiento con fuerte intervención sobre el ambiente y altos efectos contaminantes, se ilusiona a los pobladores de la zona hablando del progreso local que podrá generarse o de las posibilidades económicas, laborales y de promoción humana que esto significará para sus hijos. Pero en realidad no parece interesarles de verdad el futuro de estas personas,
porque no se les dice con claridad que detrás de ese emprendimiento quedarían una tierra arrasada, unas condiciones mucho más desfavorables para vivir y prosperar, una región desolada, menos habitable, sin vida y sin la alegría de la convivencia y de la esperanza, además del daño global que termina perjudicando a muchos más. 30. Basta pensar en el efímero entusiasmo del dinero que se recibió a cambio de depositar en un lugar residuos nucleares. La casa que se pudo comprar con ese dinero se convirtió en una tumba a causa de las enfermedades que se desencadenaron. Y no hablo movido por una imaginación desbordada, sino a partir de algo que hemos vivido. Podría decirse que se trata de un ejemplo extremo, pero no cabe hablar aquí de daños menores, porque es precisamente la sumatoria de muchos daños que se consideran tolerables lo que termina llevándonos a la situación en la que ahora nos encontramos. Interesante porque en el punto 29 él llega a hablar de marketing, información falsa, mayores recursos que inciden en la opinión pública, y ellos no. Bueno, pero sigamos avanzando. 31. Esta situación no tiene que ver solo con la física o la biología, sino también con la economía y nuestro modo de concebirla. La lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y de promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. En los últimos años podemos advertir que, aturdidos y extasiados frente a las promesas de tantos falsos profetas, a veces los mismos pobres caen en el engaño de un mundo que no se construye para ellos. Ya veis que empiezo a hablar de tema de economía. No funciona correctamente. Hay que cambiar el sistema económico. Lo que ha venido diciendo durante tanto tiempo ahora ya lo plasma de un modo claro aquí y aún veremos más. 32. Se desarrollan planteos equivocados en torno a la llamada meritocracia, convertida en un merecido poder humano al que todo debe someterse, en un dominio de los que nacieron con mejores condiciones de desarrollo. Una cosa es un sano planteo sobre el valor del esfuerzo, el desarrollo de las propias capacidades y un loable espíritu de iniciativa. Pero si no se busca una real igualdad de oportunidades, esto se convierte fácilmente en una pantalla que consolida más aún los privilegios de unos pocos con mayor poder. Dentro de esta lógica perversa, ¿qué les importa el daño a la casa común si ellos se sienten seguros bajo la supuesta armadura de los recursos económicos que han conseguido con su capacidad y con su esfuerzo? 33. En la propia conciencia y ante el rostro de los hijos que pagarán el daño de sus acciones, aparece la pregunta por el sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene mi paso por esta tierra? ¿Qué sentido tienen, en definitiva, mi trabajo y mi esfuerzo? Curioso el planteamiento, ¿eh? Interesante y muy acertado. Lástima que no se planteen algo más, todo lo que hay después. Y la recompensa de Dios a todo esto, o no, o todo lo contrario. 3. La debilidad de la política internacional. Atención, porque aquí ya empezamos a apretar a fondo cuando veremos los puntos que empieza a desglosar. El título ya no tiene desperdicio. La debilidad de la política internacional. 34. Si bien la historia da muestras de estar volviendo atrás, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. Para que haya avances sólidos y duraderos, me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los Estados. 35. No es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona o en una élite con excesivo poder. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces,
dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. De este modo se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes o de los intereses de unos pocos y que tenga una eficacia estable. Por tanto, fijaos que habla de una autoridad mundial que debe ser regulada, pero que en definitiva deben ser organizaciones que piensen en el bien común a nivel mundial, en todos los aspectos, que no hace falta que se centre en una persona, pero que anden en una consonancia para que todo esto funcione muy bien. Entonces, vamos a ver políticas de todos los países del mundo unidos trabajando para que esto se solucione, sin que nadie los mueva ni dirija, sino que ellos, por su gran buena voluntad, lo hagan todo. ¿Eso será así? Ya sabemos que al final el papado es el que coge el poder mundial. ¿Que alguien se lo da? Estados Unidos. Y que sí o sí, de un modo claro, es el que va a llevar toda la orquesta bajo su batuta. Porque solo organizaciones mundiales entre países que siempre tienen sus más y sus menos, tipo ONU, no se aclaran para andar juntas. Por tanto, hará falta que sobre un estamento que intente trabajar en esto, haya alguien que lo dirija sí o sí, porque de lo contrario no va a funcionar. Pero evidentemente no lo van a plantear nunca de este modo, lo van a plantear como, bueno, hará falta que haya una remodelación impresionante de la ONU y cosas así. Pero claro, ¿quién estará moviendo los hilos? ¿Eso se va a mover solo? Hace falta alguien. Y él sabe que eso tiene que ver con el papado y el papa de turno. Pero todo se debe ir preparando paso a paso para que la gente lo termine aceptando. 36. Sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007-2008 y ha vuelto a ocurrir en la crisis del COVID-19, porque las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. ¿Ya veis a qué conclusiones llega con esas dos graves crisis? La económica de 2007-2008 y crisis COVID-19. ¿Se ha mejorado? No, aún todo a peor. Es lo que él mismo nos viene a referir. Por tanto, ¿hará falta alguna otra crisis donde se aprendan a hacer las cosas bien? Según ellos, claro. Pues ya nos lo podemos ir pensando. Reconfigurar el multilateralismo. 37. Más que salvar el viejo multilateralismo, parece que el desafío actual está en reconfigurarlo y recrearlo, teniendo en cuenta la nueva situación mundial. Los invito a reconocer que tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos. Por ejemplo, el proceso de Ottawa contra el uso, producción y manufactura de las minas antipersonales es un ejemplo que muestra cómo la sociedad civil con sus organizaciones es capaz de crear dinámicas eficientes que las Naciones Unidas no logran. De este modo se aplica el principio de subsidiariedad también a la relación mundial local. 38. A mediano plazo, la globalización favorece intercambios culturales espontáneos, mayor conocimiento mutuo y caminos de integración de las poblaciones que terminen provocando un multilateralismo desde abajo y no simplemente decidido por las élites del poder. Las exigencias que brotan desde abajo en todo el mundo, donde luchadores de los más diversos países se ayudan y se acompañan, puede terminar presionando los factores de poder. Es de esperar que esto ocurra con respecto a la crisis climática. Por eso reitero que,
Si los ciudadanos no controlan al poder político, nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Y esto es lo que siempre intentarán hacer creer, que los de abajo lo mueven todo para que las élites de poder cambien y pongan en aplicación lo que pide el pueblo. Pero lo que no nos va a decir es que hay un estamento superior, léase ellos, que son los que provocan que desde abajo se haga este movimiento para cambiar las cosas de arriba. Y esto se mueve de arriba y se mueve de abajo, con lo cual el resultado está garantizado a favor de ellos sí o sí. Pero de esto no van a hablar. Por tanto, seguirán moviendo los hilos sí o sí por todas partes. 39. La cultura posmoderna generó una nueva sensibilidad hacia los que son más débiles y menos dotados de poder. Esto se conecta con mi insistencia en la carta encíclica Fratelli Tutti sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Es otro modo de invitar al multilateralismo en orden a resolver los problemas reales de la humanidad, procurando ante todo el respeto a la dignidad de las personas de manera que la ética prime por sobre las conveniencias locales o circunstanciales. Bien, era de esperar, debía hablar de Fratelli Tutti. El orden de las encíclicas no ha pasado porque sí. Laudato si, Fratelli Tutti, ahora Laudate Deum. Una vez más, todo está más que previsto, es una agenda. 40. No se trata de reemplazar a la política, porque por otro lado las potencias emergentes se vuelven cada vez más relevantes y de hecho son capaces de obtener resultados importantes en la resolución de problemas concretos, como algunas de ellas han demostrado en la pandemia. Precisamente el hecho de que las respuestas a los problemas puedan venir de cualquier país, aunque sea pequeño, termina presentando al multilateralismo como un camino inevitable. 41. La vieja diplomacia, también en crisis, sigue mostrando su importancia y su necesidad. Todavía no ha logrado generar un modelo de diplomacia multilateral que responda a la nueva configuración del mundo, pero si sabe reconfigurarse, debe ser parte de la solución, porque la experiencia de siglos tampoco puede ser desechada. 42. El mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder, sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar con mecanismos globales ante los retos ambientales, sanitarios, culturales y sociales, especialmente para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales, a los derechos sociales y al cuidado de la casa común. Se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. Sí, y esto es lo que van a hacer, establecer unas reglas globales y eficientes que van a asegurar una tutela mundial. Desde luego que sí. Y fijaos en qué ámbitos: ambientales, sanitarios, culturales, sociales. El mundo entero bajo esa tutela. 43. Todo esto supone generar un nuevo procedimiento de toma de decisiones y de legitimación de esas decisiones, porque el establecido varias décadas atrás no es suficiente ni parece eficaz. En este marco necesariamente se requieren espacios de conversación, de consulta, de arbitraje, de resolución de conflictos y de supervisión, y en definitiva una suerte de mayor democratización en el ámbito global para que se expresen e incorporen las variadas situaciones. Ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidarlos de todos. Interesante, ¿eh? Democratización. Esto quiere decir que hay ciertos países que no pueden seguir por donde van, tienen que ir a una democratización que va a ser también, como no, manipulada para que parezca eso, democrática. Ya podéis ir imaginando la repercusión que todo tendrá, a nivel mundial. 4. Las conferencias sobre el clima, avances y fracasos. 44. Desde hace décadas, representantes de más de 190 países se reúnen periódicamente para tratar la cuestión climática. La Conferencia de Río de Janeiro de 1992 llevó a la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
un tratado que entró en vigor cuando se alcanzaron las necesarias ratificaciones de los países firmantes en 1994. Estos estados se reúnen cada año en la Conferencia de las Partes, conocidas como COP, máximo organismo para la toma de decisiones. Algunas fueron fracasos, como la de Copenhague en 2009, mientras otras permitieron dar pasos importantes como la COP3 de Kioto en 1997. Su valioso protocolo es el que puso como objetivo reducir las emisiones complexivas de gases de efecto invernadero un 5% con respecto a 1990. El plazo era el año 2012, pero evidentemente no se cumplió. 45. Todas las partes se comprometían además a implementar programas de adaptación para reducir los efectos del cambio climático ya en curso. Se preveía también una ayuda para cubrir los costos de estas medidas en los países en vías de desarrollo. El protocolo en realidad entró en vigor en 2005. 46. Posteriormente se propuso un mecanismo relativo a las pérdidas y los daños, loss and damage, causados por el cambio climático, que reconoce como principales responsables a los países más ricos y procura compensar los daños y las pérdidas que el cambio climático produce en los países más vulnerables. No se trata ya de financiar la adaptación de estos países, sino de compensarlos por los daños ya sufridos. Esta cuestión fue objeto de importantes discusiones en varias COP. 47. La COP21 de París, en 2015, fue otro momento significativo, porque generó un acuerdo que involucró a todos. Puede considerarse un nuevo comienzo, teniendo en cuenta el incumplimiento de los objetivos planteados en la etapa anterior. El acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Si bien es un acuerdo vinculante, no todas las prescripciones son obligaciones en sentido estricto y algunas de ellas dan lugar a una amplia discrecionalidad. Por otra parte, aún para las obligaciones incumplidas no se prevén estrictamente sanciones ni hay instrumentos eficaces para garantizar su cumplimiento. Prevé también formas de flexibilidad para países en vías de desarrollo. Por tanto, no pueden haber sanciones aplicables para todos ni nada de esto. Habrá que apretar más, ¿no? 48. El Acuerdo de París presenta un gran objetivo a largo plazo. Mantener el aumento de las temperaturas medias globales por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, intentando aún bajar a los 1,5 grados. Todavía se está trabajando para consolidar prácticas concretas de monitorización y facilitar criterios generales que permitan comparar los objetivos de los distintos países. Esto dificulta una valoración más objetiva, cuantitativa, de los resultados reales. 49. Después de algunas conferencias con escasos resultados y la decepción de la COP25 de Madrid en 2019, se esperaba revertir esta inercia en la COP26 de Glasgow en 2021. Básicamente, su resultado fue relanzar el Acuerdo de París, puesto en duda por los condicionamientos y efectos de la pandemia. Por lo demás, abundaron las exhortaciones, cuya incidencia real era poco previsible. Las propuestas tendientes a asegurar una transición rápida y efectiva hacia formas alternativas de energía menos contaminantes no pudieron avanzar. 50. La COP27 de Sharm el-Sheikh en 2022 estuvo desde el inicio amenazada por la situación que creó la invasión a Ucrania, que causó una importante crisis económica y energética. El uso del carbón aumentó y todos querían asegurarse su abastecimiento. Los países en vías de desarrollo consideraban una prioridad urgente acceder a la energía y a las posibilidades de desarrollo. Hubo un claro sinceramiento al reconocer que, de hecho, los combustibles fósiles proveen todavía el 80% de la energía mundial y que su uso sigue en aumento. Es interesante, los datos que da, pero mira por dónde. Invasión a Ucrania, problemas económicos y energéticos. Bueno, quizás valdría la pena también añadir que los petardos que están soltando por allí no se puede decir que precisamente sirvan para que el clima funcione mejor, ¿no? Bueno, aquí no se dice nada. El problema entonces es la invasión a Ucrania, el problema entonces es Rusia. Y el problema es que Rusia no es democrático. El problema, fijaos, como cada vez va creciendo y se va centralizando. Sin decir las cosas, las está diciendo todas.
51. Y por cierto, incluyamos a China en esta operación. Cada vez queman o necesitan más recursos, más problemas. 51. Esta conferencia egipcia fue un ejemplo más de la dificultad de las negociaciones. Podría decirse que produjo al menos un avance en la consolidación del sistema de financiación por las pérdidas y los daños en los países más afectados por los desastres climáticos. Esto parecía dar nueva voz y mayor participación a los países en vías de desarrollo, pero aún en esta cuestión muchos puntos quedaron imprecisos, sobre todo la responsabilidad concreta de los países que deben aportar. 52. Hoy podemos seguir afirmando que los acuerdos han tenido un bajo nivel de implementación porque no se establecieron adecuados mecanismos de control, de revisión periódica y de sanción de los incumplimientos. Los principios enunciados siguen reclamando caminos eficaces y ágiles de ejecución práctica. También que las negociaciones internacionales no pueden avanzar significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien común global. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta de conciencia y de responsabilidad. Fijaos lo que os decía antes, aquí lo está plasmando en el punto 52. Como todo esto no se aprieta lo suficiente, hay que implementarlo sí o sí y apretando con las sanciones y lo que haga falta para que se cumpla. 5. ¿Qué se espera de la COP28 de Dubái? 53. Los Emiratos Árabes Unidos hospedarán la próxima conferencia de las partes COP28. Es un país del Golfo Pérsico que se caracteriza por ser un gran exportador de energías fósiles, si bien ha hecho importantes inversiones en energías renovables. Mientras tanto, las empresas de gas y petróleo ambicionan nuevos proyectos allí para ampliar más aún la producción. Decir que no hay nada que esperar sería un acto suicida, porque implicaría exponer a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los peores impactos del cambio climático. Es curioso, este señor no debe saber la profecía bíblica y que, en definitiva, el conflicto final seguirá viniendo por los intereses económicos del petróleo. Los primeros adventistas ya hablaban de eso. 54. Si confiamos en la capacidad del ser humano de trascender sus pequeños intereses y de pensar en grande, no podemos dejar de soñar que esta COP28 dé lugar a una marcada aceleración de la transición energética, con compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Esta convención puede ser un punto de inflexión que muestre que todo lo que se ha hecho desde 1992 iba en serio y valió la pena, o será una gran decepción y pondrá en riesgo lo bueno que se haya podido lograr hasta ahora. 55. A pesar de tantas negociaciones y acuerdos, las emisiones globales siguieron creciendo. Es verdad que se puede afirmar que sin estos acuerdos habrían crecido todavía más, pero en otros temas relacionados con el medio ambiente, cuando hubo voluntad, se obtuvieron resultados muy significativos, como ocurrió con la protección de la capa de ozono. En cambio, la transición que se necesita hacia energías limpias como la eólica y la solar, abandonando las combustiones fósiles, no tiene la velocidad necesaria. Por consiguiente, lo que se está haciendo corre el riesgo de interpretarse solo como un juego para distraer. Y desde luego sí que es un juego para distraerse. 56. Necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Sabemos que a este ritmo, solo en pocos años superaremos el límite máximo deseable de 1,5 grados centígrado y en poco tiempo más podríamos llegar a los 3 grados, con un alto riesgo de alcanzar un punto crítico. Aunque no se llegara a este punto de no retorno, lo cierto es que las consecuencias serían desastrosas y deberían tomarse medidas de modo precipitado, con costos enormes y con gravísimas e intolerables consecuencias económicas y sociales. Si las medidas que tomemos ahora tienen costos, estos serán mucho más pesados mientras más esperemos. Pues ya podemos esperar que las cosas se van a complicar más, porque será el modo en que se tomarán medidas a saco, y a saco con todo lo que conllevará. 57. Considero imprescindible insistir en que,
Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Es verdad que son necesarios los esfuerzos de adaptación frente a los males que son irreversibles en el corto plazo. También son positivas algunas intervenciones y avances tecnológicos que permitan absorber o capturar los gases emitidos. Pero corremos el riesgo de quedarnos encerrados en la lógica de emparchar, colocar remiendos, atar con alambre, mientras por lo bajo avanza un proceso de deterioro que continuamos alimentando. Suponer que cualquier problema futuro podrá ser resuelto con nuevas intervenciones técnicas es un pragmatismo homicida, como patear hacia adelante una bola de nieve. 58. Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos. Suelen llamar la atención en las conferencias sobre el clima las acciones de grupos que son criticados como radicalizados. Pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera que debería ejercer una sana presión porque a cada familia le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos. Por tanto, apoya a todos esos, entre comillas, que dice él, radicalizados. 59. Si hay un interés sincero en lograr que la COP28 sea histórica, que nos honre y ennoblezca como seres humanos, entonces solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética que tengan tres características: que sean eficientes, que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Esto para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por tres aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. No es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora, y solo con ese proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional, porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar a tiempo los peores males. Compromiso de todos. 60. Ojalá quienes intervengan puedan ser estrategas capaces de pensar en el bien común y en el futuro de sus hijos, más que en intereses circunstanciales de algunos países o empresas. Ojalá muestren así la nobleza de la política y no su vergüenza. A los poderosos me atrevo a repetirles esta pregunta: ¿para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? Por tanto, los políticos ya se pueden poner en sintonía, ya veis. 6. Las motivaciones espirituales. 61. A los fieles católicos no quiero dejar de recordarles las motivaciones que brotan de la propia fe. Aliento a los hermanos y hermanas de otras religiones a que hagan lo mismo, porque sabemos que la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón humano, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado. Una vez más, un ecumenismo interreligioso, ¿a través de qué? Motivaciones espirituales para cumplir con el tema del cambio climático. Todos unidos, Ya sabéis, nadie se puede salvar solo, A la luz de la fe, 62. La Biblia narra que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, Génesis 1:31. De Él es la tierra y todo lo que hay en ella, Deuteronomio 10:14. Por eso Él nos dice: la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes, Levítico 25:23. Entonces, esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué hay que incluir? ¿Hará falta algo que haga que todos estemos en lo mismo? ¿Que estemos todos equilibrados por el bien del mundo? Ya sabéis, respetar naturaleza, sin problemas entre seres humanos, algo que lleve a un buen acorde
en conjunto, estar hablando, en definitiva, indirectamente o solapadamente de un día de reposo donde el mundo pueda tener un apaciguamiento de todos estos problemas que ayude a resolver. Bueno, pues ya os lo podéis imaginando, ¿eh? Ahora recordaréis Laudato Si, cuando hablaba del domingo como día de reposo para solucionar los problemas del mundo entero. Aquí no lo cita directamente, pero cuando analizas un poco los textos ya ves a dónde va todo esto. 63. Por otra parte, el conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, muestra mejor la inagotable riqueza de Dios. Por consiguiente, para ser sabios, necesitamos captar la variedad de las cosas en sus múltiples relaciones. En este camino de sabiduría no es irrelevante para nosotros que desaparezcan tantas especies, que la crisis climática ponga en riesgo la vida de tantos seres. 64. Jesús podía invitar a otros a estar atentos a la belleza que hay en el mundo porque él mismo estaba en contacto permanente con la naturaleza y le prestaba una atención llena de cariño y asombro. Cuando recorría cada rincón de su tierra, se detenía a contemplar la hermosura sembrada por su Padre e invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino. A contemplar la hermosura sembrada por su Padre. Bueno, recordemos que el mundo lo hizo ¿quién? ¿El Padre o el Hijo? El Padre a través del Hijo. Cristo es el Creador, 65. Al mismo tiempo, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló, admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. Si el universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo, entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El mundo canta un amor infinito. ¿Cómo no cuidarlo? Bueno, aquí habría que ir con cuidado porque lo que está diciendo está bien, pero es lo que lleva al panteísmo también. Llevado al extremo es panteísmo. Caminar en comunión y compromiso. 66. Dios nos ha unido a todas sus criaturas. Sin embargo, el paradigma tecnocrático nos puede aislar del mundo que nos rodea y nos engaña haciéndonos olvidar que todo el mundo es una zona de contacto. 67. La cosmovisión judeocristiana defiende el valor peculiar y central del ser humano en medio del concierto maravilloso de todos los seres. Pero hoy nos vemos obligados a reconocer que solo es posible sostener un antropocentrismo situado, es decir, reconocer que la vida humana es incomprensible e insostenible sin las demás criaturas, porque todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. ¿Seres de todo el universo? ¿Habla solo de ángeles? No. ¿Seres del universo? Son también, ¿quiénes? Los seres que viven en otros mundos. Ellos saben que eso es así. Por eso, Satanás, cuando aparezca, no vendrá solito, sino que hará una manifestación, y ya os podéis imaginar de qué tipo. Como si viniera de otra parte, y con seres de alguna forma física también, y está descrito en el libro de Apocalipsis, y hemos hablado de ello en el fenómeno OVNI. 68. Esto no es producto de nuestra voluntad. Tiene otro origen que está en la raíz de nuestro ser, ya que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Así terminamos con la idea de un ser humano autónomo, todopoderoso, ilimitado, y nos repensamos a nosotros mismos para entendernos de una manera más humilde y más rica. 69. Invito a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y a embellecerlo con el propio aporte, porque ese empeño propio tiene que ver con la dignidad personal y con los grandes valores. Sin embargo,
No puedo negar que es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de esfuerzos individuales, sino ante todo de las grandes decisiones en la política nacional e internacional. Y así va a ser, porque al final se va a implementar todo a través de la política, nacionalmente e internacionalmente, y alguien los va a mover para que eso sea así. 70. No obstante, todo suma, y evitar entre todos un aumento de 1/10 de grado en la temperatura global ya puede ser suficiente para evitar algunos sufrimientos a muchas personas. Pero lo que importa es algo menos cuantitativo. Recordar que no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sino una maduración en la forma de vida y en las convicciones de las sociedades. Y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Y vaya que se los va a ver esos cambios, 71. El esfuerzo de los hogares por contaminar menos, reducir los desperdicios, consumir con prudencia, va creando una nueva cultura. Este solo hecho de modificar los hábitos personales, familiares y comunitarios alimenta la preocupación frente a las responsabilidades incumplidas de los sectores políticos y la indignación ante el desinterés de los poderosos. Por tanto, nos mentalizan a los de abajo a que sigamos haciendo cosas para que los de arriba finalmente a ver si recapacitan y aplican. ¿Es malo eso? No, evidentemente. Todo lo que sea trabajar para que todo vaya bien es perfecto. Pero una vez más, fijaos que tras una cosa tan lógica y coherente como debería ser todo esto, detrás hay un plan perfecto para llevar al mundo a un gobierno mundial liderado precisamente por ellos. Es una jugada maestra de Satanás, la jugada que va a llevar a la ley dominical y, cómo no, al objetivo central que tiene el diablo, ir contra el pueblo de Dios que siga fiel al sábado y a la sana doctrina. Jugada maestra y el mundo sin enterarse. Advirtamos entonces que, aun cuando esto no produce de inmediato un efecto muy notable desde el punto de vista cuantitativo, sí colabora para gestar grandes procesos de transformación que operan desde las profundidades de la sociedad. 72. Si consideramos que las emisiones per cápita en Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de 7 veces más respecto a la media de los países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo. 73. El último de los puntos. Alaben a Dios. Es el nombre de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Yo diría que eso se lo debería aplicar él mismo. Él y todos los papas que puedan pasar después, si es que quedan muchos, y no quedan tantos precisamente. Un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Anticristo. Pero no solo para sí mismo, sino para el mundo entero, porque Él va a llevar a muchos a la perdición como han hecho durante siglos y siglos. Pero lo peor, para la ejecución que espera el pueblo de Dios por parte de ellos, porque ese va a ser el gran peligro que van a hacer como anticristo, el sistema papal, que está preparando su objetivo para conseguir lo que durante tantos años el diablo ha perseguido y sabe que ahora, como le queda poco tiempo, tiene que apretar a tope e ingeniárselas a las 1001 maravillas, y maravillas satánicas precisamente, para que todo el mundo caiga en su trama, en su estratagema, en su plan, y tanto sin enterarse. Dado en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán, el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís del año 2023, 11º de mi pontificado, Francisco. Sí, en la Basílica de San Juan de Letrán, el lugar clave para el catolicismo. Y el 4 de octubre, qué casualidad que fuera cuando tenía que ver con todo ese tema de Laudato Si, que se venía trabajando durante X días, semanas, meses, años, y precisamente
coincidiendo, como no, con la fiesta de San Francisco de Asís, el del medio ambiente, los pajarillos, el de los estigmas y el de los problemas hacia el pueblo de Dios. Pero también el 4 de octubre, el día en que se inauguraba el sínodo que el papado ya está teniendo, que va a durar 2 años y que va a generar algo de lo cual ya trataremos. Desde luego, pronto el mundo va a cambiar de arriba abajo. Grandes cosas vamos a ver. Esta encíclica es el preludio de cosas potentísimas que se nos vienen encima. Pero el sínodo va a marcar aún otra pauta más. De eso hablaremos en su momento. Hasta aquí llega todo este escrito papal. Hasta aquí llega estas directrices que el mundo deberá aplicar sí o sí finalmente. Pero esto no termina aquí. Vamos aún a mostrar no solo las referencias que el Papa cita mientras habla, sino también esta otra noticia que tiene que ver con Laudate Deum. La voz de científicos y activistas se une al grito del Papa. 5 de octubre de 2023. Aparece esta noticia justo después, ya veis, unas horas después, un día después de que se presentara la encíclica. Expertos, representantes del mundo de la cultura y de asociaciones católicas y no católicas, comprometidas con las cuestiones medioambientales a nivel internacional, se movilizaron por la protección de la Casa Común en apoyo de la exhortación apostólica de Francisco. Armonía entre el contexto y las palabras. Es lo que se ha vivido esta mañana, 5 de octubre, en el espléndido marco de los Jardines Vaticanos, en el Largo de la Radio, donde se ha presentado a la prensa la exhortación apostólica Laudate Deum, publicada ayer. Unánime por parte de los académicos, estudiosos, activistas, representantes de la sociedad civil y del mundo de la cultura invitados, fue el consenso sobre un documento que, integrando la encíclica Laudato Si, de hace 8 años, espolea instituciones y naciones a un compromiso urgente para afrontar las consecuencias del cambio climático global. Y esto lo apoyaron de lleno. Premio Nobel Parisi. Es difícil una humanidad solidaria con las guerras. Y ahí los veis en la presentación de la exhortación apostólica Laudate Deum en los Jardines Vaticanos. La exhortación apostólica está escrita de forma sencilla y llana y se dirige a todos. Y esto es una virtud. Así lo expresó en la apertura de la presentación el Premio Nobel de Física, el profesor Giorgio Parisi, quien expresó su aprecio por un documento que considera necesario, convencido, como el pontífice, de que son los más débiles los que sufren mucho más que los demás los efectos del cambio climático. El académico se congratula de cómo el Papa subraya la urgencia de una implicación global y de proceder de forma equitativa y solidaria. Bloquear con éxito el fenómeno requiere un esfuerzo monstruoso por parte de todos, afirma Parisi. Insiste en la importancia de una transferencia masiva de recursos de los países más avanzados a los menos ricos. En este sentido, pone a África como ejemplo. No podemos esperar que las poblaciones africanas dispongan de recursos para construir paneles fotovoltaicos. Necesitamos un plan mundial para poder llevar fuentes de energía renovables a esas regiones. Además, insiste en la necesidad de mejorar la educación, especialmente la de las mujeres en estas latitudes. Así se crea conciencia de que la protección del medio ambiente es una cuestión colectiva indispensable. En cuanto al punto de ruptura, al que según el Papa nos acercamos inexorablemente, el profesor señala el conflicto armado con Rusia y el económico con China. ¿Qué os parece? Rusia y China en el centro de la gran polémica. El conflicto armado con unos y la economía con otros. Qué interesante. Y todo esto, el gran problema de la humanidad. Una humanidad solidaria es difícil si hay guerras, llega a decir. Este concepto lo subraya este premio Nobel.
Una humanidad solidaria es difícil si hay guerras. ¿Y dejará de haberlas? La profecía nos lo decía, que el conflicto estaría con Rusia y con China. Pues esto no va a parar aún. Esto aún va a seguir. Pero mira por dónde hay unos culpables: Rusia y China. Así lo muestran. Por tanto, quien espere que esto se termine ya, lo tiene claro. Y así lo precisa también en la entrevista concedida a Vatican News. La COP28 en Dubái es extremadamente importante. Lo que ha subrayado el Papa Francisco es hacer acuerdos verificables y verificados. La esperanza nunca muere. Claro que veo una situación extremadamente difícil, dice el físico. Tenemos una guerra con Rusia y una guerra comercial con China que no apuntan a nada bueno en términos de solidaridad internacional. También añade su preocupación por la tecnocracia. Significa pensar que es solo un problema técnico de tomar decisiones, pero es un problema político. Los técnicos están al servicio de la política, no pueden sustituirla. Qué interesante. Rusia y China. No hay solidaridad internacional por culpa de ellos. Por tanto, a por ellos OE, OE. Petrini. La gestión internacional ha sido ineficaz hasta ahora. Vandana Shiva, científica y activista medioambiental, está conectada a distancia y se une al coro de voces que apoyan el documento del Papa. Entre otras cosas, espera que se pueda reabsorber 1/3 de las emisiones y acabar con la extinción de animales. Su agradecimiento al Papa Francisco por esta exhortación es explícito. Debemos trabajar para preservar la tierra. Las soluciones están ante nuestros ojos. Sanar el suelo es la mejor economía. Qué interesante, porque dicen de acabar con la extinción de animales. La profecía nos dice tristemente y lamentablemente que habrá precisamente grandes muertes masivas de animales antes del retorno de Cristo. Lo estamos viendo y esto aún no es nada. Sí, la pobre naturaleza está pagando las consecuencias del pecado. Vaya que se las está pagando. El gastrónomo Carlo Petrini, también desde la distancia, alaba que el texto haga hincapié en el dramatismo del momento histórico que atravesamos. Y añade que en los 8 años transcurridos desde Laudato Si, la sensibilidad política internacional y la gobernanza se han mostrado totalmente ineficaces e ineficientes y han creado las condiciones para que una parte significativa del sistema medioambiental esté ahora irreversiblemente comprometida, hasta el punto de que muchas actividades virtuosas que el Papa Francisco espera y que pueden llevarse a cabo tendrán como efecto contener el desastre anunciado y no resolverlo. Petrini destaca la condena del negacionismo, que está creando una barrera frente al cambio. La posición del Papa, comenta el inventor de Slow Food, es clara y reclama una acción decidida. El otro elemento que, según él, es significativo en el texto del Papa es que revela hasta qué punto el pontífice es plenamente consciente de la entrada en escena de un nuevo sujeto: las asociaciones y los movimientos, incluso radicales, y la sociedad civil. Sin estas energías, desde abajo, concluye Petrini, no tendremos éxito. Nadie puede permanecer indiferente. Todos deben convertirse en sujetos activos. Y ya veis, ¿y qué vuelve a decir él? Lo que he dicho yo antes. No me lo inventaba, que el Papa apoya incluso a radicales. Y los radicales a los que hace mención no son precisamente los que van echando pétalos de rosa al aire, sino que se dedican a liar la base de bien. Ya lo decía el Papa, lo recordáis hace años: haced lío, les dijo en Brasil. Bueno, pues esa es su política, hacer lío para conseguir el objetivo. Y si hay que hacer trastadas, pues mira, ya está bien, como es para conseguir un noble objetivo. Eso nos recuerda a un lema que tiene que ver con también una orden muy conocida dentro del papado, el Opus Dei, pero que es una frase que de hecho es acuñada por otro anterior. Tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con los medios. ¿Os suena de algo? El fin justifica los medios. En fin, todo lo yalano le debe sonar eso. Foer, ¿tenemos la voluntad de creer a los científicos?
El discurso del escritor Jonathan Safran Foer destaca la sabiduría y valentía del Papa. Contando un episodio de la tragedia del Holocausto, explica cómo, desgraciadamente, los cerebros humanos son buenos calculando la trayectoria de un huracán, mientras que les cuesta ser empáticos. Es precisamente el tema de los negacionistas del cambio climático en el que le gusta ahondar. Aunque hay señales evidentes, seguimos sin sentirnos implicados. Ya es el segundo que habla de esto, negacionismo. Parecen cosas abstractas, aisladas. No son una narrativa que nos concierna. ¿Tenemos la voluntad de creer lo que nos dicen los científicos? Es la pregunta que se hace Foer. ¿Estamos dispuestos a hacer pequeños sacrificios por el futuro? Llega a decir que incluso cuando ponemos una inscripción en una camiseta o participamos en una manifestación, aún así podemos permanecer en un plano de abstracción. Necesitamos una revolución también en el ámbito político, dice, y necesitamos esperanza. Y como judío, cita a San Francisco. Cuando estemos muertos, no nos llevaremos nada con nosotros, solo lo que hemos dado. Qué interesante cómo van uniendo judíos con San Francisco. Una vez más, retrocedo para que veáis la imagen. Negacionistas. El primero hablaba de negacionistas, este segundo también. Si no estás en conformidad con lo que ellos plantean, si muestras algún otro dato que no les conviene, eres un negacionista, por tanto, no estás implicado, por tanto, eres un problema. Una vez más hemos de decir, mirad las conferencias que presentamos en Costa Rica hace unos años. Vais a ver datos que ellos nos van a contar, porque vais a ver a qué responde auténticamente el tema del cambio climático. Pero eso también lo van a llamar negacionismo. Y nada que ver con los que dicen no por otras cuestiones. Sigamos. Jóvenes activistas, pedimos protección contra los negacionistas. Los discursos de los activistas Louisa-Marie Neubauer, líder de Viernes por el Futuro en Alemania, y Benoît Algan, cofundador de las organizaciones juveniles francesas, por un despertar ecológico y Lutte et Contemplation, son una sacudida al compromiso de todos. Decepcionada por lo que ahora llama un cuento de hadas, el cuento que escuchó desde pequeña en su familia y en su lugar de origen, Hamburgo, de que el crecimiento de la economía beneficiaría a todos, cuenta la experiencia de un movimiento que ha ido sumando a miles de personas. Menciona la historia de una camarada que fue detenido en Vietnam la semana pasada por intentar concienciar sobre la necesidad de llevar a su país por el camino de la sostenibilidad. Le preocupa lo que percibe como una crisis de confianza en nosotros. Necesitamos que la Iglesia hable. La Laudate Deum habla también de una crisis de una cultura. Louisa-Marie aboga por la protección a toda costa y se dirige a los cristianos. Esto del Papa es una llamada para que la Iglesia se convierta en una verdadera aliada. Debe perseverar en su desinversión en combustibles fósiles, porque también tienen invertido en eso. Por su parte, el joven católico francés profundiza en el carácter espiritual de la causa, al igual que hace el Papa en la parte final de la exhortación. Halgan menciona también sus esfuerzos para contrarrestar los proyectos de explotación en Tanzania y otras regiones africanas por parte de Total, que, según él, engañan a las poblaciones locales. Advierte sobre la idolatría del mercado que nos aleja de Dios. Afirma que el mal contra el que luchamos no está fuera de nosotros, fuera de nuestras iglesias, está en nosotros. Nos invita a detenernos, a cultivar nuestra relación con Dios. Anunciar y vivir el Evangelio exige una respuesta encarnada, anclada en Cristo, junto a la gente, de forma comunitaria, con alegría. Ali de Libia, un ciclón destruyó Derna, defiende la casa común. El testimonio imperfecto italiano de Jubran Ali Mohamed Ali, joven inmigrante de Libia, arranca aplausos. Con 28 años llegó a Italia en 2020. En Trípoli estudiaba economía. Cuando empezó la guerra en 2011 dejó de estudiar y empezó a trabajar como albañil. En Italia sigue estudiando como mediador cultural. Habla del ciclón Daniel que destruyó la ciudad de Derna.
Esto ocurrió no solo por el cambio climático, sino también porque se construyeron casas bajo la presa y nunca hubo control ni mantenimiento, dice. Su agradecimiento al Papa es por el afecto expresado a los emigrantes y su deseo. Espero que mi país cambie porque sé que mucha gente del oeste, incluso mis parientes, han ido a ayudar a la gente del este y así el país se ha unido dejando atrás las divisiones y el dolor del pasado. También espero que toda la gente aprenda a respetar la naturaleza y a defender nuestra casa común, la tierra. Espero que mi país cambie. Entonces el país estará unido dejando atrás las penas del pasado. ¿Quién pagará por la belleza perdida? Alessandra Sarmentino, del proyecto Policoro de la Archidiócesis de Palermo, animadora del movimiento Laudato Si y asociada de Aczione Católica, nos lleva a Sicilia, donde la negligencia, la inercia y la malicia infligieron el verano pasado un duro golpe a las maravillas paisajísticas y arquitectónicas de la zona invadida por las llamas. Habla con amargura de los daños sufridos por toda una región atrapada en sí misma. Denuncia que el problema más triste es la costumbre. Nos hemos acostumbrado al escenario de la muerte y solo nos preocupamos cuando está a nuestras puertas. También insta a una ciudadanía activa y concluye con una pregunta. ¿Estamos haciendo realmente todo lo posible? ¿Quién pagará por la belleza perdida? La ronda de testimonios terminó con una intervención en vídeo del fotógrafo Arthur Bertrand Jan, especializado en documentales televisivos de temática medioambiental y autor de una versión de Laudato Si con sus impactantes y evocadoras fotos. Soy un simple testigo de la belleza del mundo, no la fabrico, está delante de mí, afirma, revelando cómo la vida debe protegerse simplemente porque es bella, una belleza que trasciende la realidad, afirma. Recuerdo algunos datos, como el hecho, por ejemplo, de que el 80% de los insectos ya no existen en los campos europeos, un fenómeno que pasa desapercibido pero que son la base de la vida. Y recuerdo a los 27 millones de personas obligadas a abandonar sus países también por el cambio climático. Los emigrantes la mayoría de las veces tienen un gran coraje, argumenta. Tienen cosas que decir y que enseñarnos. No pueden ser el chivo expiatorio. Anuncia su próxima película, Migrantes, cuyo mensaje es: realmente tenemos el poder de actuar. Y concluye: la conversión ecológica no vendrá del mundo económico-político. La conversión será espiritual. Vaya frase para terminar. No la ha dicho el Papa, pero antes el Papa ya había dicho algo parecido. La conversión será espiritual. Vaya que sí va a ser espiritual, porque ya se encargará a Satanás de hacer grandes cosas para que la espiritualidad de la gente vuelva y ese ateísmo tan abarcante ya en tantos sitios desaparezca, porque las cosas que vendrán harán que todo el mundo crea. Por desgracia, van a creer en cuestiones no espirituales, sino espiritistas, porque de eso se va a encargar Satanás con sus actuaciones. Porque el espiritismo florecerá, ¿y de qué modo? Florecerá a un punto en que nadie podrá decir no a temas espirituales, porque los van a ver, los van a sentir, los van a vivir. El mundo va a cambiar y lo están preparando, y de qué modo el papado para que así sea. Y luego todos aquellos que no vayan en consonancia con esa espiritualidad espiritista, satánica, son los que lo van a pasar mal. Aquellos que no se dobleguen a esa ley dominical que llevará todo esto, todas estas encíclicas y todo lo que está pasando en el mundo. Y los guardadores del sábado que sigan fieles a la sana doctrina, como os decía antes, van a pasar por el peor de los problemas que habrá pasado el mundo cristiano en toda la historia. Y será que han pasado pocos, Han pasado muchos, muchísimos. Pues ahora aún será peor. Y es necesario que eso suceda antes del fin, porque está profetizado, va a suceder. Pero allí va a ser la limpieza entre el trigo y la paja, el que debe ser salvo y el que no, aún a costa de la vida terrenal, para muchos, menos para 144.000 que serán los salvos que no morirán y que verán a Cristo volver sin haber pasado por la muerte. Pero el papado no va a parar.
el cambio climático no cesará hasta que se cumpla un objetivo, pero después todo se va a regirar también para ellos. Pero finalizamos precisamente con este vídeo de Laudate Deum, exhortación apostólica que el Papa Francisco ha dado. Y mirad en este vídeo cómo lo llegan a exponer. En este vídeo había un poco de resumen en general de lo que decía la encíclica, pero una vez más termina con la frase lapidaria: el que quiera el poder, de hecho, el que quiera controlar, es el que hará, ya veis qué, un peligro para sí mismo. Pero él es el que se está poniendo en ese lugar de Dios. Él es el anticristo. Él y el papa que venga después de él, como han sido el resto de papas anteriores a él. El sistema papal es el anticristo, el que se pone en lugar de Dios, el que quiere ocupar el lugar de Dios y el que en definitiva se pone contra Dios. Y habrá el otro anticristo por antonomasia, por excelencia, Satanás, cuando aparezca simulando ser Jesús, el que dará apoyo a todo lo que el Papa ha planteado hasta el último momento, el Papa de turno que toque, y la gente se lo va a tragar. Y los que sigan fieles a Dios deberán pasar por la peor persecución de la historia del cristianismo. Pero esto termina bien. Sí, termina con la salvación de los que sigan fieles hasta el fin. Y el fin cada vez está más cercano. Pero debemos avisar a la gente para que despierte antes de que sea demasiado tarde. Argumentos y pruebas tenemos para tirar por tierra todo lo que el papado está haciendo y mostrando al mundo como cierto. Lo debemos utilizar y que Dios toque el corazón de los que pueda para que sean salvos, despertando y abrazando el mensaje del cuarto ángel. El fin se acerca. Gracias a Dios, el fin se acerca. Y este va a terminar muy, pero que muy bien para los que van a ser salvos. Maranata 2031. Guste o no guste, sí, el Señor vuelve, pero antes vaya cosas van a pasar. Que Dios os bendiga.